Hola, como todos los jueves tenemos una reunión en la cual ustedes y yo, bajo el lema Célula del Cuerpo de Cristo, ahondamos dentro de la Escritura en un aprendizaje de lo que allí está consignado respecto de un tema. El tema que vamos a ver hoy, tentación y pruebas son lo mismo. Ahora bien, nosotros hemos hispanizado términos desde el hebreo como peirazo, dokimazo, koiné en griego, que significa tentación y a la vez prueba. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de tentación y prueba, estamos hablando de dos términos totalmente distintos, no estamos hablando de sinónimos. Una palabra no es sinónimo de la otra porque la intención y el propósito cambian y vamos a ver, al observar este estudio, vamos a ver en qué cambia, qué es aquello y a qué hace referencia. Si el término tentación y prueba no son sinónimos, ¿qué es lo que sucede con estos términos? Son distintos, ¿por qué? Son distintos porque describen situaciones totalmente diferentes, en un contexto distinto. Uno se da desde el interior y otro se da externamente. Ahora bien, cuando estamos hablando nosotros de tentación, estamos hablando de aquellas debilidades que el enemigo, a razón de conocer la humanidad, casi puede decir que conoce sus falencias. Y él, con el propósito de que la persona resbale, cuando utilizamos el término resbalar, estamos hablando de dudar, estamos hablando de caer de la gracia de Dios o de dudar de Dios. Entonces el enemigo procede a que el hombre o la mujer de fe dude, caiga de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que desista de seguir a Dios, desista y se aleje y amplíe la brecha de distancia respecto a Dios. Recuerde que en 1 Corintios 10:13 dice que Dios no permite que el enemigo nos siente más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos tolerar o soportar. Es decir, nosotros estamos abocados a presentar diferentes pruebas, exámenes. ¿Pruebas para que Dios nos conozca? No. Pruebas para que nosotros miremos cuáles son esas falencias, cuáles son esas debilidades, cuáles son aquellas cosas que no son coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y ese accionar va a estar de un modo rayando con lo que nosotros estamos diciendo, quizás pensando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están dentro de la fe y llevan muchísimos años dentro de las congregaciones. Y ellos creen que andan bien y creen que están haciendo las cosas realmente bien. No obstante, cuando están frente a las pruebas, se dan cuenta que hay muchas falencias, hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias en las cuales se están presentando fallas. ¿Fallas a razón de qué? Por allá el apóstol Pablo nos hablaba del aguijón de la carne o debilidades humanas. Cuando nosotros hablamos de carne, estamos hablando de esta sukkot, de este cuerpo sencillo, pero elaborado, a su vez muy bien realizado, pero que nosotros lo vamos averiando. Y lo vamos averiando porque nosotros como seres humanos aprendemos de conductas aprendidas de tercero y empezamos a acumular todo ese conocimiento que hemos traído. A veces porque queremos aparentar o queremos validación de otro, o porque quizá queremos demostrar lo que no somos, o a veces somos fanfarrones y queremos demostrar aquello que no tenemos ni somos, y que raya y dista mucho de nuestra esencia, de nuestra verdad. Ahora bien, nosotros vemos en la prueba un instrumento negativo. A veces cuando están en circunstancias adversas, negativas, es decir, ante caos o pérdidas sentimentales, familiares, laborales, etc. O cuando estamos frustrados o enojados o amargados, en fin, nosotros empezamos a mirar a Dios como si fuera el que nos está tentando. ¿Por qué? Pero resulta que las pruebas son para nosotros. Es decir, cuando Dios permite la prueba, que un hombre o una mujer en diferente edad, en diferentes socioeconómicos, en diferentes culturas, credos, religiones y demás, le permite presentar esas pruebas es para ponerlo de cara o de frente a su condición espiritual. Nosotros llevamos
un proceso de vida. Casi siempre estamos enfocados en el mundo terrenal. Entonces forjamos apegos, hacemos sueños, tenemos proyectos y demás. Sin embargo, dejamos y soslayamos, dejamos de lado todo lo que atañe y compete a nuestra vida espiritual. Es decir, nosotros como seres humanos no sabemos administrar nuestra vida, no sabemos administrar nuestro tiempo, no sabemos administrar nuestros recursos, etcétera. Nos falta. ¿Qué es aquello que nos falta? ¿Qué es aquello que necesitamos? Porque a veces pareciera que el estar en automático no nos permite como dilucidar bien el panorama. Otros tienen su paisaje en gris, otros están alelados, están desbocados, etcétera. Todo muy respetable porque cada uno tendrá su propia postura y su propio pensamiento, ¿verdad? Pero como esta franja es del dogma de la fe cristiana, donde cada hombre y cada mujer somos célula del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros como un cuerpo, nuestro cuerpo está constituido de miles de millares de células, cada uno haciendo un rol y una función y cada uno en su función está haciendo lo suyo. Nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo respecto de lo que atañe a la fe. Solo nos ponemos como a tono cuando estamos frente a una situación calamitosa. Es decir, un dictamen médico en contra. Es decir, una enfermedad terminal, agresiva, una enfermedad silenciosa, etc. Y ahí como que ¡brum!, despertamos frente a ese cerceno y estremece nuestro mundo y entonces quedamos de cara a la verdad de que somos una persona muy frágil, algo como un surmenaz, es decir, efímero, pasajero. Y es allí donde nosotros empezamos a ver cuán parcos, dispersos, cuán entretenidos, distraídos estamos. A veces queremos devorar el mundo y pensamos, a todo mundo le pasa menos a mí. Pero cuando la vida nos coloca frente a esa verdad, es allí donde nosotros empezamos a ver que la vida es muy corta. Y tan corta es y efímera como para enfocarnos en trivialidades, en banalidades. Con ello no quiero decir que dejemos a un lado todos aquellos situaciones, trabajos, labores, destajos y demás que realizamos como seres humanos en este mundo terrenal. Nosotros tenemos que desarrollarnos en la esfera terrenal y desarrollarnos en la esfera espiritual. A veces la esfera terrenal nos enfoca y es como cuando estamos nosotros engolosinados con algo que no tenemos tiempo de pensar en otra cosa y lo principal es que el tiempo vuela. El tiempo vuela y nos envejecemos muy rápido y pasa muy rápido nuestra juventud. Sin embargo, estamos pensando, a ver, en la vanidad, quizá en cosas que no tienen sentido. A veces nos afligimos, nos entristecemos, nos agotamos porque no entendemos cuál es la razón del paso por el trasigar de esta vida. Y entonces pensamos producción, todo de la revolución industrial, entonces sistema de productividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo conseguimos bienes soncros? ¿Cómo conseguimos bienes movibles, bienes tangibles, intangibles, etcétera? Otros están abocados y enfocados en adquirir poder, es decir, realizar un renombre en el mundo terrenal, que todo el mundo los conozca, no importa si dejamos al lado realmente personas que son de valor, como nuestra familia, los seres que amamos, etcétera, y los relegamos porque nuestro egoísmo no nos deja de ver más allá de nuestra nariz y nos importa ese yo, ese yoísmo, egocentrismo, narcisismo y demás. Nosotros tenemos que empezar a mirar la importancia y saber ser buenos administradores de nuestro tiempo. Es decir, nosotros podemos realizar varias labores y tareas. Solo necesitamos agendar bien
Cuando nosotros empezamos a agendar, es decir, orden, recuerden ustedes que cuando se está hablando de Dios, se está hablando de orden, un Dios de orden. Él ordenó Dios 10 expresiones fueron ejecutadas y se realizaron ipso facto apenas esa expresión salió de la boca de Dios. Hágase la luz, hágase el día, hágase tierra, mar, aire. Ahí va. Cuando nosotros vemos que Dios empieza a hacer su obra magistral, por darle un nombre, esa obra que trasciende toda la creación, el hombre dice, no, yo me voy a involucrar y vamos a hacer este hombre y queremos un ser humano y un ser humano que pueda razonar, que pueda sentir, que pueda hacer procesos, pensar, hacer todo ese procedimiento, que pueda realizar su vida, pero que sea un buen mayordomo. Un buen mayordomo para cuidar su entorno, para esto que llamamos tierra, empecemos a ser buenos administradores de ella, buenos administradores de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra labor de trabajo, de nuestra sociedad. Pero en cosas tan pequeñas, pero que son tan trascendentales, un saludo. ¿Qué nos quita un saludo al prójimo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o una sonrisa. Nosotros vemos a la luz de la historia que el primer hombre que fue muerto en atención a la envidia. Un hombre creyó que otro era óbice para él resaltar, lo opacaba. Ese hombre no le dejaba cumplir su función y entonces lo consideró un estorbo. Y vemos cómo mata a ese hombre. Ese hombre es Caín y Abel. ¿Por qué? No le había hecho nada. Solo ambos, y el que toma la iniciativa es Caín, de ir a presentar un holocausto o un ofrecimiento o una ofrenda al Creador. Como él laboraba en el campo, entonces del campo diezmó y ofrendó. Su hermano lo vio, dijo, buena la idea, voy a hacer lo mismo. Y fue, él era pastor, su rebaño. Él dijo, eso es una inferencia. Yo voy a ofrendarle a mi Creador lo mejor, de lo mejor. No lo mejor, sino de lo mejor, lo mejor. Y le voy a dar. Y dice la Escritura que se agradó Dios de esa ofrenda, por lo cual el otro automáticamente saltó en envidia, en enojo, en frustración, se sintió amargado, no tomó en cuenta de que él estaba haciendo un hito allí y estaba sentando un precedente de que él era el primero en ofrendar, sino que su corazón se llenó de enojo. Ahí entró el enemigo. La tentación de él, la incitación de cercenar una vida. Y le dice el Creador, en palabras más, porque está amargado. Que no le permita, que no le abra la puerta a ese sentir, porque el resultado va a ser funesto. Nosotros ves, cuando traducimos al español, esa hispanización que se hace del hebreo, de este término, encontramos doquimazo, peirazo, koiné, basán, masán. Y todos ellos apuntan directamente a la intención o al propósito. Ni siquiera a la ejecución, al acto, a la acción, no. Se va a la intención, en el pensamiento. Entonces, la traducción de ese término al español nos está hablando de la intención o el propósito para someter a alguien. ¿A través de qué? De la incitación, de la estimulación a hacer algo que vaya o raye contra la voluntad de Dios. Es decir,
pecar. Y hemos dicho en reiteradas ocasiones que pecado es toda infracción a la ley de Dios. Entonces, todos los seres humanos están expuestos a las tentaciones. Pero nosotros como cuerpo de Cristo o iglesia, porque hay muchas personas que confunden el término eclesía con el lugar de congregación, la iglesia es cada alma o ser humano que conforma el cuerpo de Jesucristo, es decir, ese gobierno donde Él es soberano y se somete a ese marco jurídico, a la obediencia de ese marco jurídico. No obstante, vemos nosotros que cuando estamos hablando y nosotros buscamos el término desde el español, lo convierten en sinónimo el uno del otro, siendo muy diferentes, porque el sentido es distinto. El sentido es lo que quiere decir, lo que hay detrás de esa palabra. Poner a prueba a alguien es evaluar como una métrica de valoración de cuál es su conocimiento en cuanto a, como este es un segmento del dogma cristiano, a la palabra de Dios, que conoce del reino, que conoce de Dios, que conoce del Padre, que conoce de nuestro Señor Jesucristo, que conoce del Espíritu Santo. Y como esa valoración de su conocimiento, pero no solamente ese conocimiento empírico, sino llevado a la praxis, a la práctica, ese conocimiento que cuando yo estoy hablando, sé de lo que estoy hablando y por lo cual lo puedo ejecutar porque lo entiendo, ese conocimiento va a ser evaluado. Pero no para saber qué sabe o qué no sabe, no. Las pruebas, como las pruebas tienen el propósito o el fin de que nosotros como titulares de nuestra vida, cuando estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de esta vida terrenal en este cuerpo, en esta tienda terrenal, en este tabernáculo, o en esta Mizcán, o en esta Sukkot, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué diferencia cada término? Según la santidad, según lo que la persona se aparte para Dios, en obediencia, entonces cambian los términos. Pero el Sukkot es provisional, algo así, preparado, diríamos nosotros rápidamente, improvisado, y llega y se preparan las 4 estacas, se ponen las ramas y ese es el punto de encuentro. El tabernáculo es aquel que llevaba el rey David, colocó los sacerdotes, aquellos hombres que estaban dedicados consuetudinariamente de por vida, generación a generación, a llevar esa tienda movible, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y el tabernáculo, el templo de Salomón, es la maqueta de nuestro Señor Jesucristo que lo inició Salomón cuando hizo toda su logística, todos los utensilios que habían internamente y el templo en sí, ostentoso. Luego fue derribado, levantado nuevamente en Esdras y en Nehemías, y todo apuntaba a una profecía que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, nosotros hoy somos los titulares de esta tienda, pero esta tienda tiene que estar dedicada a Dios. Es decir, mi pensar, mi sentir y mi decir, acompañado de las acciones, van a estar apuntando a la obediencia hacia Dios, porque me puedo apartar. Y apartarse es entregar el tiempo de Dios, realizar las labores, en el caso yo soy mujer, entonces las labores que atañen y competen a esta titular. Y luego, a la par, coetáneamente, desarrollo ambas actividades. Cuando estoy en lo terrenal, voy a realizar las actividades como esposa, como empleada, como persona social, como líder, etc. Como mamá, como amiga, etc. Todos los roles que nosotros desempeñamos. Ahora bien, la tentación dice que Dios no tienta a nadie, pero nosotros vemos que, por ejemplo, Adán fue tentado y Dios lo permitió. Vemos a Abraham fue tentado para ser probado en su fe. Vemos como Ezequías
fue tentado, segunda de Crónicas 32:3. Y así, Pablo fue tentado más allá de sus fuerzas para ver cuál era su confianza y cómo iba a desarrollar esos grados de confianza frente a Dios. Ello está en 2 Corintios 1:8. Entonces nosotros, cuando dice Dios no tienta a nadie, no quiere decir que se desligue totalmente. No, Dios es todo. ¿Qué parte del todo no comprendemos? Ahora bien, en su creación realizó diferentes órganos. Uno de los órganos es el órgano de acusación. Y ese órgano de acusación le compete y le atañe Satanás, diablo, a ese adverso, a ese opositor. Él es encargado de hacer ese órgano de control y de presentar las pruebas. Nosotros nos vamos al libro de Job 1, Job 2, ese que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Entonces, vemos nosotros que todo está bajo el poder, la dirección, la mirada de Dios. Pero cada órgano cumple su función. Vamos a hacer un símil. Nuestro organismo, cada órgano hace lo suyo. El corazón va a bombear para que la sangre sea oxigenada. En la entra, el otro sale y así, y ahí encontramos las funciones de aurícula, ventrícula, diástole, sístole, y entonces la función de él va a ser irrigar todo en nuestro cuerpo con la sangre y oxigenar y que llegue a los pulmones, a los riñones, etc. Pero vemos el hígado haciendo una función, pero todos trabajan a un solo cuerpo, para que ese cuerpo perfecto, la máquina perfecta por excelencia, la máxima de la creación, pueda pensar, razonar, sentir, hablar, etc. Y eso somos nosotros. Pocas veces nosotros nos valoramos y miramos cuán grande la bendición de Dios. Gozamos de un hígado, riñones, etc. Todos los órganos. Hay personas que están en diálisis porque sus riñones no están funcionando. Los nuestros sí, gloria al Señor. Otras personas el hígado y así sucesivamente. Porque estamos en automático y no valoramos. Estamos buscando la aceptación y la validación de otro. Pero para nosotros empezar a buscar la aceptación y la validación de un tercero, tenemos que partir de sí mismo, tenemos que validarnos, amarnos, buscar y gozar de nuestro sentir, de nuestro pensar, de todo lo que atañe a nosotros, nuestros gustos, nuestros disgustos, etc. Pero tenemos miedo a estar solos. Y siempre estamos buscando aparentar, vivir de las apariencias. Nos fascina. En eso deberíamos de ganarnos un Oscar, porque nos volvemos habilidosos, histriónicos en la actuación y mostramos nuestra mejor fachada y demás. Pero cuando nosotros estamos hablando de Dios, allí no hay esas fachadas. Eso lo mira almas. A veces nosotros humanizamos a Dios. Y entonces hablamos de elegidos, elegidas, y no sé qué, y empezamos así como a hacernos estatus y clases sociales y demás, lo hacemos. Y pensamos que Dios hace lo mismo. No, Él hizo una humanidad y Él solo va a mirar almas, pensamientos, sentires, acciones. No va a mirar rostros, ni va a mirar la silueta, ni va a mirar el intelecto, ni va a mirar la capacidad económica dineraria o el renombre, etc. No va a mirar esas cosas. Esas cosas son trivialidades. Todo eso queda aquí en este mundo terrenal. Y es allí donde nosotros nos equivocamos, porque metemos fuerza y demás por ostentarle a los demás y descrestar a los demás y yo no sé cuántas cosas más harán. Pero resulta que todos los seres humanos estamos cada instante, cada segundo, cada momento reescribiendo nuestra vida. Estamos escribiendo hierros porque tenemos muchos errores, muchos defectos, etc. Pero también habilidades, cualidades. Esa DOFA está enriquecida de todas las formas. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar tentación y prueba. La tentación proviene de Satanás, ese órgano acusador,
lo que pretende él es demostrar que el ser humano no es apto para ser ese privilegiado dentro de la creación. No es apto, no es idóneo porque es rebelde, es desleal, es deshonesto, es insubordinado, es desordenado. Y si yo digo estas palabras con énfasis, es porque ustedes automáticamente van a ver en eso que acabo de decir, en la conducta humana, lo van a ver ustedes en el adverso. El adverso, y ustedes se van a ver a Isaías 14, Ezequiel 28, y van a ver que son los atributos que él tiene, y con esos atributos que él goza, tiene, porque él es el príncipe de la mentira, el príncipe de la rebeldía, el orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, etc. Entonces, fue ese el pecado original. Con lo mismo que él cae de la gracia de Dios por haberse querido ser Dios, hace que Eva, que representa a ambos géneros en la humanidad, por ser cuna de la humanidad, entonces peque queriendo ser Dios. Con que Dios le dijo, generando duda. Y así empezó a utilizar, a mí me gusta usar los mismos términos que mi Cristo usa para adoctrinar. Y él le dice a los apóstoles, yo los enseñaré a ser pescadores de hombres. Yo soy del pueblo. Y en la casa donde yo soy, donde de mi niñez, de mi infancia, me crió, ellos, algunos son pescadores. Y yo siempre los observaba. Cuando ellos iban a pescar y tejían sus atarrayas, hacían sus plomadas, arreglaban sus anzuelos, sus carnadas, todo lo que tenían, que toda la herramienta idónea, apta para tener y generar una buena pesca y por ende tener una buena entrada dineraria. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de tentar, estamos hablando no del anzuelo, sino de la carnada. El anzuelo es la herramienta para usar la carnada. Pero cuando ese pez cae en ese anzuelo, él no mira la trampa del anzuelo, él mira la carnada que lo seduce, que lo llama. A tal grado de que no le da tiempo de reaccionar y cuando ya reacciona es porque está enredado, anclado, ha sido capturado, ha sido esclavo. El Señor nos compara con esos peces, cuando está diciendo a Pedro, a Andrés, a Juan, le está diciendo, yo los haré pescadores de hombres. La carnada que usa el Señor para atraer, es Jesucristo y su palabra. Pero el anzuelo, la herramienta como tal, la vamos a tener en el Espíritu Santo, que es el encargado de colocar esa carnada en acción para que pueda llegar a las personas. Pero sin engaño, sin artilugio, sin artimaña. Porque recuerden ustedes que en Génesis 3, la primera cualidad que se le atribuye al adverso es su astucia. El término astucia tiene ese ingrediente de perversión, malévolo, ese ingrediente tóxico, dañino, es decir, el engaño, el fraude, la trampa. Es decir, no va a haber verdad. Por eso, cuando nuestro Rey de Reyes se muestra a nosotros, nos habla y dice, yo soy el Rey de Reyes, Señor de señores, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad no admite un ápice de mentira. La verdad es verdad y listo. Ahí no hay tintes, ahí no hay variaciones, ahí no hay fluctuaciones, sino está esa verdad. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de tentación, como lo dice Santiago 1:13, dice, Dios no tienta a nadie. Cuando nosotros vamos a Génesis 22:1 o a 2 de Crónicas 32:3 o a Deuteronomio 13, o nos vamos a 2 de Corintios 1:8, que habla que las tentaciones son permitidas y que Dios tentó a Abraham para probar su fe, su obediencia, su sometimiento. Entonces, ¿se está contradiciendo la palabra? No. Porque en Dios no hay maldad.
Sí, creo, como cuando nosotros estamos creando nuestra empresa y le creamos diferentes departamentos, departamento contable, departamento jurídico, estudios contables, departamento de audiencia, presentación de demandas y demás. Empezamos a rotar todo, pero todo está rodeado en un solo cuerpo que es una empresa. Y todo va a girar para inyectar ese capital y ella crezca. El capital nuestro como seres humanos, ese capital, la fe, la firmeza, el carácter. Cuando estoy hablando de fe y estoy hablando de firmeza, firmeza, lealtad, fe, confianza, una confianza plena, es así como el dogma cristiano para nosotros de este segmento, Hechos 11:26, y dice que en Antioquía se le llamó a aquellos primeros hombres que se congregaban en un lugar, modo, sitio de reunión, se le llama por primera vez cristianos, por ser seguidores del pensamiento de Jesucristo. Ahora bien, has dicho esto, entonces vamos a mirar que las tentaciones vienen en diferentes presentaciones, en diferentes estuches, en diferentes empaques. Y ellas van apuntando, lo diríamos en palabra del apóstol Pablo, él nos hablaba de una manera muy contundente. Él hablaba del aguijón de la carne. Y entonces, cuando estamos hablando de ese aguijón de la carne, estamos hablando de la tentación, de la debilidad. Y el enemigo conoce cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Todo por qué? Porque nosotros somos generosos en cierta manera y casi siempre estamos pronunciando las partes malévolas como para descrestar, según muchos, perversas, morbosas y demás. Y todo esto en atención a la maldad, a ese pecado. ¿Por qué? Porque hay un pecado original que afecta a todos y que atañe a todos. Es decir, nosotros diariamente vamos a tener que batallar y mucho en el aspecto de que una y otra vez vamos a trabajar en aquellas debilidades. Para algunos la debilidad puede ser la gula. Nos gustan los postres, etc. Entonces, o la ansiedad que hace que la ingesta de alimentos sea exorbitada o se sobrealimente la persona. En otros puede ser la anorexia, es decir, la vanidad. La vanidad, ellos en su gesta de pensamiento tienen un criterio propio muy respetable y ellos consideran de que su apariencia física en cuanto a su cuerpo, a su sukkot, tiene que tener unos estándares, unos estereotipos o arquetipos determinados para poder casar dentro de una sociedad, por ejemplo. Es lo primero que se me viene a la mente. Ahora bien, para otros, sus debilidades pueden ser ese bolsillo roto en cuanto a la riqueza, bien sea riqueza moneda, papel o riqueza en gemas, en piedras preciosas o riqueza intelectual. Bueno, cada uno va a lidiar con su propia debilidad. Para otros puede ser la laxivia o la pornografía. Para otros puede ser la deslealtad, la deshonestidad. Para otros puede ser la mentira. Cada uno tiene ese pequeño malestar. Cuando dice debilidad de la carne, está haciendo referencia a esa espina, a ese malestar. No sé si ustedes en algún momento, por alguna razón, hayan tenido un sucio en la vista y eso molesta. Puede ser muy ínfimo, pero a veces puede dañar hasta la retina, la córnea, si no le ponemos atención. Por lo cual, de la vida espiritual es un símil que debemos de estar atentos. Por eso el Señor nos dice, vigilad y orad para que no seáis tentados o para que no entréis en tentación. ¿Cuándo nos dijo Cristo eso? Antes de ir a ser entregado y ser encausado y ser enjuiciado bajo premisas de un falso juicio y demás. Velad y orad para que no seáis tentados. Mateo 26:41, Marcos 14:38 y Lucas 22:46. ¿Qué quiere decir esto?
El estar atentos, el ser aquellos oteadores, estar despiertos, no dormidos, porque nos está hablando, no estén confiados. Cuando él dice, velad y orad, no se confíen. Nosotros vemos un hombre grande dentro de la historia bíblica y ese es el apóstol Pedro. ¿Por qué es grande? Porque a él le fue revelado quién era el Mesías y él lo expresó y testificó de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa revelación no era humana y fue así testificado por Jesucristo. Pero él le dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar. Él estaba seguro porque él sabía y él estaba confiado en su carácter, que era de carácter fuerte, que había sorteado y capoteado diversas horas, mariajes y demás. Pero ¿qué sucedió? El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Cuando él ve al maestro rumbo a ser crucificado, a ser enjuiciado para posteriormente ser crucificado, pasaron muchas cosas en su mente como ser humano que es normal. Y entonces yo me imagino que él quedó abrumado, atiborrado de tanta información, de no saber, porque a veces muchas personas se atreven a lanzar juicios o dar conceptos, pero los que están en una guerra tienen pánico, no saben qué hacer, cómo enfrentar, porque no han sido adiestrados, no han sido programados, no han sido sus ensayos para enfrentar, al menos trabajar el miedo. Este hombre, el miedo hizo lo suyo en él. ¿Y qué pasó? Negó. Y fue profetizado que él le iba a negar. Y así como Cristo lo profetizó, así sucedió. A tal grado de que cuando se cumple, él cae en cuenta de esa promesa y llora amargamente. Pero él es uno de los hombres que lleva el Evangelio, a los cuales estos hombres eran comisionados para llevar el Evangelio, la realización de milagros, señales, prodigios y demás. ¿Por qué les enseño esto? Porque nosotros vemos y hablamos de tentaciones, pero hoy en día está cauterizada la conciencia de las personas. Y no es de extrañarnos. Cristo lo anunció como le anunció a Pedro. Le dijo, tú me vas a negar. No digas que vas a probar finura, le diríamos en término hoy, y que vas a ser muy leal y muy honesto. Me vas a negar. Y así habló de la humanidad y le dijo, el amor de muchos se enfriará y esta será una señal para el futuro, para esos tiempos postreros. Y eso es lo que se ve hoy en día. No hay amor por el prójimo, no hay consideración. Miramos el sicariato, miramos el hurto, miramos la deshonestidad, la deslealtad, la indiferencia, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, el odio, el rencor, el resentimiento, la contumacia, etc. Y vemos cómo están dentro de la profecía, estamos, dice el refrán. Es así como nosotros tenemos que aprender. Miramos a Cristo, los apóstoles le dicen a Cristo que les enseña a orar. Yo me imagino que mi Cristo los miraría y diría, criatura del Señor, ¿cómo me dicen eso? Luego de que yo estoy con ustedes enseñándoles hace rato y me están diciendo que no saben hablar, no saben conversar, no saben sostener una conversación con el Creador. Y si no saben hablar con el Creador, ¿cómo van a hablar consigo mismo y cómo van a hablar con un tercero? ¿Cómo expresar ese sentir en palabras? ¿Cómo expresar ese pensar en palabras? ¿Cómo saber hacer peticiones en debida forma? Porque pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites, vuestros propios deseos. Y los deseos del hombre son tentados a la maldad, a la ociosidad, etc. Pero vemos como en Mateo 6:13 le dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal.
automáticamente apunta a que la tentación viene del adverso, o Satán, o Satanás, o diablo, como le llamen ustedes, pero significa adverso. No nos metas, no permitas que ese órgano de control nos meta a prueba. El enemigo no le quiere demostrar a Dios la habilidad que él tiene, que el hombre tiene en obedecer. No. El enemigo no le quiere demostrar a Dios que es el hombre es muy malo, tampoco. El hombre cayó, pero Dios sabe que es su máxima de su creación. Por eso envía ese plan perfecto y ese as bajo la manga se llama Jesucristo. Y lo expone. Y Cristo vence en la cruz y vence el pecado, Mateo 4, Lucas 4, y en la cruz, como dice Colosenses 2, 14 y 15, ahí venció todo. Y somete al imperio, al dominio, al poder suyo. Porque Él es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, lo que está diciendo Cristo a través de esta oración le está diciendo que nosotros debemos pedirle a Dios, no que no nos meta en tentación y no nos vamos a presentar pruebas, no, que nosotros aprendamos a superar cada prueba, porque dice la palabra que al ser humano no se le da una prueba más allá de lo que pueda soportar, tolerar o pasar. La tentación, pues, viene de externa, es externa. Va a estar influenciada por situaciones, personas, cosas que van a afectar el pensamiento de la persona, perdón. Y entonces, nosotros vemos, ejemplo, para traer un ejemplo a hoy, una tentación. Vemos como aquellas personas que hacen hurtos, el paquete chileno y demás, lo que hacen es seducir a la persona colocando un cúmulo de papeles en forma de fajos de billetes, y entonces la persona es probada por la codicia. O vamos a poner que no sea un fajo, sea un billete de 100,000. Automáticamente vemos que la codicia de la persona llega allá. Vamos a mirar, o la engaña con artimañas, con artilugia, a tal grado de seducir a la persona por algún producto o alguna cosa para que la persona caiga en esa tentación. Lo que quiero decir con este discurso es que todo ser humano, hombre y mujer, sin importar su capacidad intelectual, sin importar su fe, sin importar su cultura, su religión y demás, es vulnerable a las tentaciones, porque ellas hacen parte del paquete de la vida humana. Pero las tentaciones nos sirven a nosotros para mirar cómo estamos en principios y en valores, cómo estamos en la fe, cómo estamos en aquello que estamos profesando. En fin, si hacemos un examen acucioso, miramos que hay muchas falencias y podemos trabajar en ellas, ¿verdad? Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Primera de Crónicas 29:17. Está hablando Moisés. Y dice, bueno, vamos a ver qué hacen las personas. Es decir, las pruebas se van a dar para revelar el orgullo, para revelar la confianza, para mirar la obediencia, para mirar la fe, para mirar la lealtad, para ver el principio de la persona y el valor que la persona está ejecutando. Para eso es las pruebas. Pero la tentación es externa y ella va internamente. ¿Por qué? Porque incita a la persona y la persona tiene que poner a ejercer, a funcionar el paquete de principios y valores. Todos los seres humanos tenemos un paquete de principios y valores desde nuestra casa. Nuestros padres nos enseñaron, nos educaron y nos formaron. En el colegio, donde nosotros desde la escuela, el colegio, la universidad, los posgrados, las maestrías, el PhD, todos nos están enseñando ética, principios y valores. Nosotros tenemos que aprender a llevarlos a la praxis. Es allí donde nosotros, desde la fe, cuando nosotros estamos en nuestras congregaciones, miramos que tenemos que poner a prueba
¿Qué es lo que hemos aprendido? Las pruebas tienen que ver con el conocimiento, lo que hemos aprendido, cómo lo vamos a desarrollar, pero también nos forjan en carácter y aprendemos porque nos van a generar experiencia. La tentación, ella va a atacar y nos va a poner de cara a nuestra verdad. ¿Cuáles son aquellas cosas que escondemos ante el ojo público, la mirada pública, para evitar censuras y demás? Entonces nos escondemos soterradamente y estamos, ejemplo, la pornografía, ejemplo, los vicios, las adicciones, etcétera, aberraciones y demás. Todas esas cosas lo que hacen es ponernos de frente a qué es aquello que estamos haciendo mal. Y cuando nosotros estamos hablando del dogma de la fe, lo que estamos haciendo es perfeccionarnos, pulir y sacar todos, perdónenme ustedes la expresión, pero yo le llamo a eso, todos esos corotos, todos esos trebejos que están en el ático. Sacar todos esos resabios. No nos sirve. Gálatas 5, 16, 17 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, de este cuerpo maravilloso, es contra el espíritu. No le gusta seguir principios y valores. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Él obliga y hace que la persona ejecute como es todos los mandamientos. Ahora bien, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, nosotros tenemos que aprender que Cristo nos devolvió, y digo nos devolvió porque Adán lo perdió en Eva. Cuando pecaron, Eva pecó y le entregó el pecado a nuestro Señor Jesucristo, que es el primero, y Él lo tomó para redimir a posterior. Entonces, lo que hicimos fue perder ese dominio propio. Cristo venció en la cruz, Colosenses 2, 14 y 15, venció allí, todo lo sometió bajo el imperio de Él, y Él es nuestra gracia, y entonces lo sometió. Entre ellos nos devolvió el dominio propio. ¿Por qué decimos nosotros que Cristo hizo todo el mérito para nosotros? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, o la piedra angular. Él es el soberano, y nosotros sus gobernados. Nosotros nos sometimos a sus mandatos. Entonces, como somos el cuerpo de Cristo, pues el cuerpo se tiene que ensamblar a la cabeza, a ese mando central. Por eso se prueba la fe, porque es el mando central y confiamos y nos rendimos a Él y entonces empezamos a andar por fe. Y la fe, en la fe no cabe el término lógica o razón, porque lo que es racional y lo que es lógico para el humano, en la fe es todo lo contrario. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne o aguijón de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, y de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos o al gobierno de Dios. Es decir, quedan exonerados del reino, expulsados. ¿Por qué? Porque no se someten. Como cuando nosotros, un símil, pertenecemos en este caso al territorio colombiano, nos sometemos al marco jurídico colombiano, la Constitución y sus leyes, nos sometemos a quien está rigiendo como mandatario, el presidente, nos sometemos a las autoridades y demás, igual en el ámbito y en la esfera espiritual, nos sometemos al soberano, a las leyes, a todo lo que rige y todo lo que atañe a ese gobierno espiritual. Como esas tentaciones vienen en diferentes presentaciones y se disfrazan, hace unos días estaba yo por ahí observando personas que estaban disfrazándose. No obstante, el enemigo es el hábil. Tiene una pericia histriónica en el disfraz. Dice que él se viste de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. Entonces, es experto en los disfraces. Le gusta aparentar lo que no es, entonces dice verdades a media. No, es que es una verdad piadosa, así como rosadita, azul, café, etc. Y la vamos atenuando, como si le colocábamos graduaciones o modalidades de tentativas. Bueno, entonces nosotros vemos
que en el afán de él ejercitar su poderío y demostrar por qué el enemigo odia a la raza humana, como las películas, nosotros vemos aquellas películas a los que son cinéfilos y les gustan las películas y casi todas apuntan al exterminio de la raza humana. Y entonces hay un enemigo que quiere exterminar la raza humana. ¿Por qué quiere exterminar la raza humana el enemigo? Porque es el cuerpo de Jesucristo y su némesis, su antagónico, es Jesucristo. Nosotros pues tenemos que aprender a discernir. Entonces empezamos a trabajar sobre un término que no conocemos. Discernir es empezar a aplicar esa pericia entre la experiencia de lo que yo he vivido y lo que tengo del conocimiento, bien sea generados en cuanto en las aulas de clase, en cuanto al conocimiento de literatura y demás, o el conocimiento que viene de la escritura. Pues de la escritura, porque este es un dogma de fe. Entonces nuestra fuente base va a ser la escritura. Y allí nosotros vamos a generar y vamos a mirar ciertos formatos que nos van a dar cercenos o campanazos y nos va a decir esto está bien, esto está mal. Y empezamos nosotros a diferenciar el bien del mal, pero a escoger el bien. Cuando nosotros miramos y nos vamos a Génesis 3, por allá se le dice, desde Génesis 2, se le dice al hombre, en Adán, le dice, mire, usted puede comer de todo el huerto, pero, o sin embargo, o no puede comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del conocimiento de la ciencia del mal. No lo puede comer, porque el día que de él comas, mueres. Irremisiblemente. Por eso toda la raza humana sufre la primera muerte. Porque pecamos, pero si es cierto Cristo llega y nos libra de esa muerte segunda, eso no quiere decir que nos vaya a alcahuetear y nos vaya a eximir, ¿no? Este mundo terrenal fue algo temporal, porque nosotros tenemos que regresar a ese lugar perfecto, a ese paraíso, a ese cielo que fue creado y diseñado para nosotros, esa primera tierra. Sin embargo, nosotros no tenemos claro ello. Entonces, la ingesta de aquel fruto, de ese árbol, hizo que nosotros supiéramos qué es el mal y pudiéramos hacer el contrapeso al bien. En español, hacer juicios de valor y sopesar entre el peso y el contrapeso y escoger el bien. ¿Por qué? Porque es para eso que el hombre fue diseñado, para ser obediente, hacer el bien, por eso se hizo bueno. Nosotros miramos en Génesis 1 cada expresión y luego el Señor iba observando lo que estaba haciendo, le pareció bueno. Toda su creación le pareció buena, Él nos hizo buenos. ¿Cuándo nosotros nos averiamos? El día que desobedecimos, el día que ingesta de maldad hizo mella en el pensar, en el sentir y en el accionar. Y ya nos inclinábamos a lo malo, a lo torcido. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. ¿Qué nos devolvió? El dominio. Porque cuando nosotros caímos, le cedimos al adverso el dominio propio y el dominio de toda la creación. Por eso cuando Él se le presenta a Jesús para tentarlo, le ofrece este reino. Porque el hombre se lo entregó. Pero Cristo lo retomó. Por eso presentó en los 3 tópicos en que fue probada Eva, los mismos 3 tópicos fue Cristo Jesús. Como en el primero Él no fue tentado, en el segundo Él presentó la prueba porque ya la mujer había presentado la prueba y había fallado. Ahora la presenta a Cristo porque ya le entregó
el fruto de lo que consumió, y él pasa la prueba a los 3 tópicos: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, que es la debilidad del hombre, el aguijón de la carne. Ahora bien, escoger no entre el mal y el bien es el propósito de la tentación. No, ese no es el propósito de la tentación. Escoger entre el bien y el mal, escoger el bien, no. El propósito es escoger no entre un mal disfrazado de bien, saberlo identificar y rechazarlo, o escoger el bien que esté disfrazado de mal, pero saber que está soterrado, es decir, saber ejercitar el discernimiento. Casi siempre nosotros vemos, por ejemplo, José con la mujer de Potifar, fue probado, tentado por una mujer. Entonces, ¿qué utilizó el adverso? La sensualidad de la mujer, la autoridad de la mujer, la confianza que había en el lugar donde él estaba, y esos 3 tópicos presentó, y él salió corriendo. Luego fue expuesto y fue encarcelado injustamente, pero había un propósito. Y vemos cómo 7 años de hambruna, 7 años de abundancia, él fue la persona que estaba y tenía bajo el imperio de su poder la administración de todos sus bienes. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que la esencia de la tentación está en escoger no entre el mal disfrazado de bien y un bien disfrazado de mal, sino saber discernir dónde está el bien para escoger el bien. Y saber discernir es, por más que la envoltura sea la codicia, la sensualidad, la belleza o lo que sea, en el empaque que venga, según esté disfrazado, en la presentación que venga, yo puedo saber qué hay detrás de. Y cuando yo sé qué hay detrás de y qué coletazo o qué consecuencia, porque toda acción tiene una reacción, toda causa tiene un efecto, entonces miro hacia el futuro y veo dónde me posiciono y en qué lugar me quiero poner. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, pues en el bien. Y allí sé elegir. Sé elegir, por más que se disfrace, por más que su envoltura, su presentación o su disfraz sea ostentoso, apetecible y deseable y demás, no me va a llevar al hierro. Porque yo puedo mirar a través de la presentación del disfraz, a través de la envoltura, a través de la intención, y puedo ejercitar mi libertad, puedo superar el engaño y me sobrepongo a la tentación. Es decir, ejercité el dominio propio. ¿Por qué? Sé diferenciar, pero más que diferenciar, porque el enemigo es astuto, y eso lo dice Génesis 3, él no va a colocar evidencia por ningún lado. Siempre va a saber disfrazar y soterrar. Siempre cuando Dios ofrece una bendición, a la par va a colocar 2 alternativas diferentes para que la persona se equivoque y haya ese hierro. Nosotros pues tenemos que tener ese discernimiento espiritual. Examinar bien. No, si bien es cierto, nosotros aprendemos y hay muchas personas entre acierto y error, y en ese ensayo, acierto y error, vamos adquiriendo experiencia. No es menos cierto que lo preferible es que aprendamos desde la experiencia, no desde la práctica. Lo que implica es que nosotros podemos disciplinarnos, podemos generar hábitos y disciplina en ejercitar nuestra voluntad, en ejercitar el discernimiento y saber elegir e inclinarnos hacia lo bueno. Nosotros vemos un ejemplo muy especial, muy grande en el Mesías, pero también vemos otros ejemplos, por ejemplo, Sansón, un hombre de fuerza, de valentía,
Dice en las escrituras de deja entrever que según la estética o el estereotipo que había en ese tiempo era una persona de belleza física, intelectual, con fuerza, con poder, etc. Pero sin embargo su debilidad estaba en mirar la mujer del enemigo, una mujer adversa, contraria a la voluntad de Dios. Y ahí empezó a rayar en desobediencia. Ahora pues, dice en Deuteronomio 8:2 lo siguiente: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y lo segundo, probarte. Ah, entonces Dios sí prueba. ¿Para qué prueba? Para que nosotros nos volvamos personas experimentadas. Es así como nosotros nos volvemos experimentados, forjamos el carácter, generamos conocimiento y nos volvemos y generamos pericia, expertos en algo. En este caso, superar las tentaciones. Como podemos ver, ambas cosas son distintas. Una se genera internamente y la otra se genera externamente. Por eso no pueden ser sinónimos un término del otro. Porque si las pruebas que provienen internamente a las tentaciones que provienen externamente del adverso, llevan implícito ¿qué? El consentimiento. Un pensamiento. Si yo dejo volar mi mente en un momento de ocio o de necedad, de terquedad, yo soy el responsable. Externamente el adversario, porque conoce las debilidades y entonces empieza a probar. Nosotros lo vemos en Job 1, Job 2, que se prueban los diferentes tópicos, en los hijos, en la esposa, en los bienes, en las amistades, en lo político, en lo social, en lo cultural y en la fe. Nosotros pues vemos que el enemigo siempre, con su astucia, él va a intentar demostrarle al ser humano que él no es idóneo, por lo cual siempre va a estar intentando injerenciar al hombre que él no es idóneo, no es apto para el reino. Y esto no es cierto. Todos los seres humanos tenemos esa fragilidad, pero Dios dice, frente a ustedes he colocado una disyuntiva, el bien o el mal, la vida, la muerte. Escojan la vida, sugiere él. Y ese es el deber. Dice en Santiago 1, del 12 al 14 lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque quien haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Este término significa avidez, apetito, deseo, ambición, codicia, entre otros. Es decir, cada uno es seducido por su propia intención, por aquellas debilidades. ¿Qué deben de trabajar? En eso que se está fallando, hasta desechar, escoger lo bueno, desechar lo malo, dice la palabra de Dios. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, lo siguiente: Dios ama a aquellos que son sus hijos. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Ustedes se van a primera de Juan 5:1 y ahí le dice que todo aquel, es decir, ese sujeto indeterminado abarca ambos géneros, hombre y mujer. Dice, todo aquel que confiesa y que cree en Jesucristo y le sigue es hijo e hija de Dios. Y allá en primera de Juan 5:18 dice, y a los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. Nosotros pues, dice que volvemos a la cita de primera de Pedro 1, 6 a 7, dice que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas le van a ayudar a bien a estos. En Romanos 8, 28 dice, y el propósito de Dios para la prueba es que seamos transformados y seamos más parecidos al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo. Ello está en Romanos 8, 29, en lo cual nosotros, si bien es cierto, nos molesta, a veces nos incomoda, a veces nos frustra o nos amarga, debemos todo lo contrario, alegrarnos. ¿Por qué? Porque es precisamente en las aflicciones, en las pruebas, es posiblemente donde nuestra fe se somete y se evalúa
para saber qué conocimiento hemos adquirido nosotros del modelo, del prototipo que seguimos nosotros, que es Jesucristo, y Él deja ese calco, ese rastro, ese mapa que nosotros debemos repasar sobre Él. Nosotros pues debemos aprender a valorar de su conocimiento. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a Cristo, nos vamos a aprender a conocer a sí mismo, entonces vamos a saber lo que nos van a preguntar, lo que nos van a evaluar. ¿Por qué? Porque conocemos al Creador, conocemos su creación, conocemos de nosotros mismos, sopesamos y confesamos sobre nuestra fe, forjamos nuestro carácter y elevamos nuestro espíritu. Así pues, las pruebas serán algo que en lugar de ser molesto y a veces casi que insostenible, se convierten en una bienaventuranza. Bienaventurado cuando soportamos la tentación, ello lo dice en Santiago 1:12. Entonces, ese bienaventurado es como feliz, afortunado, quien presenta esas pruebas. Ya no van a ser algo tedioso, sino que vamos a decir, esto es una prueba, va a ser probado si es una persona que se enoja fácilmente, entonces va a ser probado en cuanto a si es capaz de soportar, tolerar para pasar la prueba. Dios permite cada una de ellas porque en ella va a elaborar y va a trabajar y va a tallar la fe, va a tallar y va a elaborar en nosotros criterios que nosotros forjemos, y también vamos a trabajar en el carácter, en la firmeza, en la confianza. Vamos a aprender a trabajar en el compromiso. Toda prueba tiene un fin. A veces nos enojamos porque en algún momento escuchaba a alguien y obviamente esta persona había perdido un hijo y era muy difícil, algo insostenible. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Órele y dígale al Señor, ¿qué debo de aprender detrás de cada prueba? Y el Señor sabrá dar ese refrigerio, ese colirio. Pero yo no quiero decir que vaya a olvidar a su hijo. No, Él sigue vivo. Solo que la primera fase de esta primera fase desaparece para pasar a la segunda fase y desarrollar esa segunda etapa. Nosotros debemos de ayudar a otros, prepararlos y enseñarles a entender, enseñarles a identificarse como parte de ese reino espiritual. Orientarle y guiarle respecto de cómo debe forjar ese carácter, moldear y tallar sus pensamientos, ese proceso de maduración y elevación espiritual, porque nosotros, puede que en este cuerpo seamos personas no tan altas, pero cuando nosotros estamos en el espíritu, empezamos a forjar el carácter y empezamos a desarrollar un pensamiento diferente al que nosotros tenemos, porque casi siempre cuando estamos en este cuerpo somos muy dados a ser egoístas. Ese egoísmo está molestando y perturbando y como distorsiona y atrofia la mente humana. Ahora bien, aquellas tentaciones que preceden de Satanás o del adverso tienen el propósito de que el ser humano, hombre o mujer, no únicamente resbale y tastajadee en cuanto a la fe, sino que caiga en la gracia de Dios. Es decir, como Él no ama al ser humano, entonces lo que está Él intentando demostrar es que es muy hábil y muy diestro en cuanto a la función para la cual fue desarrollado. Hace un rato le decía que ninguna persona puede ser tentada más allá de lo que pueda soportar o de aquello que pueda pasar, y junto con la prueba Dios da la salida. Ello está escrito en 1 Corintios 10:13. Si bien es cierto Dios nos da la salida, no es menos cierto que Él permite ese momento en que nosotros podamos desarrollar ese pensamiento, ese conocimiento de lo que hemos adquirido, lo podamos llevar a la práctica y desarrollarlo de manera habilidosa, a tal grado de que nosotros miremos esa circunstancia adversa es permitida para la elevación de nuestro espíritu, el cambio y la transformación de nuestros pensamientos o de nuestros sentires. Casi siempre nosotros no conocemos y no sabemos diferenciar aquello que nos conviene de lo que no nos conviene, y a veces pedimos cosas sin saber si eso es a conveniencia o no.
Lo primero que se me viene a la mente es, una persona está pidiendo tener miles de millones de pesos para despistar a un poco de gente y se engaña a sí mismo diciendo que va a ayudar a muchas personas, cosa que no es, porque lo primero que se vuelve es un bolsillo roto y se va a volver egoísta. Pero Dios te dice, no, no te voy a dar eso porque con ello te vas a alejar de mí y vas a perder no solamente en este mundo terrenal muchas oportunidades y cosas, sino que en la siguiente fase no vas a seguir, vas a desaparecer por no aceptar a Dios, porque vas a creer que va a ser por tu propio poder, por tu propia inteligencia, por tu propia habilidad, etc. Y eso Dios no lo quiere. Nosotros pues debemos aprender a que cada prueba se debe ver como un instrumento, una herramienta importante que va a poner a sopesar o hacer una métrica del conocimiento que nosotros tenemos de sí mismo, del conocimiento que tenemos del Creador y de su reino, del conocimiento de los terceros, nuestros iguales, entre las desigualdades. Todos somos iguales, todos somos humanos, y ahora bien, el conocimiento de la palabra de Dios. La prueba se le permite a la persona con la intención de que ella se robustezca mentalmente, psicológicamente, físicamente. ¿Por qué? Porque va a adquirir confianza, va a perder el miedo, se va a aprender a proyectar, sus valores van a subir. Y así el Señor va a permitir que nosotros siempre encontremos gozo en cada periodo de prueba o en cada periodo de crecimiento. Ahora bien, 1 Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Probar. El pueblo de Israel fue probado durante 40 años. Vemos cada vez que el Señor los bendecía, se alejaban de Dios. Cada vez que Dios los disciplinaba, se acercaban a Dios. Cada vez que estaban siendo avasallados en las batallas, se acordaban de Dios. Cuando estaban en la opulencia, se alejaban. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo o qué es lo que estamos permitiendo para nuestra vida? Es allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y no autoconfiarnos, como le sucedió a Pedro. Nosotros vemos que la tentación viene o por concupiscencia propia o por causa del enemigo adverso o maligno, o la tentación es permitida para Dios a modo de que nosotros como seres humanos demostremos al adverso que somos idóneos y aptos para el reino. Bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Santiago 1:12. Nosotros somos dependientes de Dios, y esa codependencia de Dios no es otra cosa que la necesidad de aprender a pedirle. Y una de esas cosas que debemos de aprender es discernimiento, obediencia, temor a Dios. Porque el saber nosotros obedecer, el saber discernir, el saber pedir aquello que nos conviene, nosotros podemos ser obreros aprobados, sin temor a desviarnos. Porque así como Cristo fue ese hombre y es y será ese hombre perfecto por excelencia, nosotros en él somos parte de su cuerpo y somos abocados a andar en excelencia como él lo andó. Los diferentes tópicos en los cuales nosotros podemos ser probados y tentados, no le debemos de tener miedo ni nos debe apabullar, todo lo contrario. Esos tópicos que nosotros conocemos, de manera generosa los podemos mirar y trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para ir reconstruyéndonos, es decir, rechazar y hacer una limpieza desde nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro sentir, y sacar todos esos trevejos que nos sirven para convertirlo en fortalezas, en cosas positivas, en obediencia, para convertirlos en prudencia, en sensatez, en mesura. Y nosotros podemos trabajar desde acá, no para nosotros, para otros, para que miren el ejemplo que se les está dando a través de algo que se llama testimonio. Y es a través del testimonio donde nosotros podemos avasallar y podemos predicar el Evangelio. Esta es la enseñanza de hoy, espero que haya gustado a ustedes, a todos y a cada uno, Dios les bendiga. Vamos a orar para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos Señor, con nuestro agradecimiento.
pero te honramos a ti como Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecemos porque tú nos acercas, nos revelas y nos has dado conocimiento de lo que es nuestro Padre, su reino, de lo que eres tú, mi Cristo, de lo que es tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Gracias por revelar el sentido de tu palabra. Haz de nosotros instrumentos tuyos, instrumentos como lo hablaste a tus discípulos, haznos pescadores de hombres. Nosotros pues como pregoneros, como aquellos pregoneros del Evangelio tuyo, perifoneando de tu palabra, porque eres tú quien toma las tres cuerdas vocales a través de tu Santo Espíritu, para que esa palabra empiece a regir en la vida de aquellos que escuchan. Limpia sus vidas, llena sus corazones de gozo, de paz, de tranquilidad con el refrigerio de tu palabra, de tu presencia. Sana a los que estén enfermos, aquellos que estén afligidos, tristes, en las cárceles del aletargamiento, de la ansiedad, de la tristeza, de la frustración, de la amargura, del rencor, del enojo. Libértalos y sácalos de esas prisiones para que puedan abrazarse, como lo hizo aquella mujer con flujo de sangre, al borde de tu manto y logren y alcancen la bendición de ti. Te lo agradecemos todo, Señor, en Cristo Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Un beso y un abrazo para todos.